Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Brown y esto es Sobre la Tierra. En este capítulo vamos a ver varios capítulos. Es un capítulo resumen que a mí me encanta porque tiene lo mejor de los últimos 3 capítulos que hemos tenido. Hice lo que no había que hacer. Nos fuimos a Argentina porque se está ampliando Sobre la Tierra, estamos en Latinoamérica. Y aquí, en Río Manso, Cristiana Regá, mi co-conductor, habló sobre la muerte y la experiencia. También estuvimos en Chillán y hablamos sobre la ética y la educación. Y también estuvimos aquí mismo, en Puerto Varas, hablando sobre la ciencia y sobre el futuro. Bienvenidos a este capítulo resumen de Sobre la Tierra. El tiempo es curioso, incluso la ciencia lo está poniendo a prueba. Según la física, a lo mejor el tiempo no existe. Para algunos es mirar el futuro, para otros es un río constante. Unos sufren con el futuro y otros con el tiempo deciden que quieren aprovecharlo. En fin, todo eso lo vemos en estos capítulos. Todo el tiempo en el programa aparece el tiempo como súper importante. Y me pasó un día conversando con Mónica Antilén, que es una científica de la Católica que es experta en suelo, ¿no? Que en un momento hablamos del plástico y nosotros le damos con el plástico, no sé qué. Entonces, pero si el plástico se deshace, el plástico va a ser parte, ¿no? Nosotros, ¿cómo se deshace? 1000 años. Y ella dijo, 1000 años, no es nada 1000 años. ¿No? Pero tampoco hemos sido demasiado dañinos por el tiempo, ¿no? Hemos sido muy efectivos para hacer el mal en poco tiempo. ¿Ya? Porque claro, uno dice, nuestra vida no es nada comparada con la vida de este alerce, pero la vida de este alerce no es nada comparado con la vida geológica, los tiempos de las piedras, los minerales, y eso no es nada comparado con... El origen de la vida. No, ver cómo caen, y bueno, sentirla, pero ver cómo caen, yo creo que nunca lo había hecho. ¿Qué escala podemos encontrar contra la cual comparar y que sea medianamente objetivo? Después entra el punto de decir, bueno, ni siquiera el tiempo es objetivo. El tiempo finalmente es una medida que hemos creado, pero que tampoco es objetiva, es relativa. Sí, pues, como hablar de la Tierra, ¿no? La Tierra se cuida sola y nosotros somos un problema, pero nos van a eliminar. Sí. Eso es efectivo. Si pudiéramos ver toda la historia de la humanidad y la historia pasada y futura de toda la humanidad y de todos los seres que han estado en este planeta, moriríamos por el estupor. Claro. Un acertijo. Dale, a ver. Ya, digamos que el río, si tú miras el río, el agua está yendo de allá hacia allá, ¿cierto? Imagínate que hay un cordel, una línea imaginaria de que va de esta ribera a la ribera de allá. Una cuerda. Ya, que lo cruza. Que lo cruza. Ajá. Entonces, ese cordel es el presente. ¿Ya? ¿Y cuál es el pasado y el futuro? ¿Acá o allá? ¿Cuál es el futuro y el pasado? ¿El agua que está allá es el pasado o es el futuro?
Es una buena pregunta, es bien capciosa. Porque uno rápidamente podría pensar y tender a pensar, cuando pasa el cordel, Sí. ya sería sería el futuro en realidad, ¿no? El agua que sigue avanzando. Y el pasado podría ser el otro lado, pero también hay otro punto de vista de Está verlo, que- ¿no? Claro. Depende cómo mires ese cordel, ¿no? Entonces ese es el tiempo, ves tú que no, en realidad no sabemos dónde está el futuro o el pasado. ¿Piensas más en el futuro o en el pasado? Yo, ¿Mm? yo pienso más en el futuro. De momento, ¿no? Sí, soy carpe diem. Súper carpe diem. Sí. A mí me encanta. Yo, Es que- un tiempo que tenía esa frase anotada en todos lados. Es que pienso que estar analizando demasiado lo que pasó, el pasado, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer, el que fuiste, lo que no fuiste, aquello que dejaste, que añoras. Prefiero estar en el presente. A mí me pasa que yo lo veo más como un motor, el pasado. Y que ese motor, finalmente, te hace funcionar en el presente para poder desarrollar un futuro. ¿Está el ser humano volviendo al centro de todo? Estamos viendo tiempos muy avanzados y muy distintos y nos da un poco de esperanza, pero también muchos miedos. Y cuando aparecen estos miedos y estas incertidumbres, pareciera que el ser humano quisiera volverse el centro de todo. ¿Estamos colaborando más o nos estamos ayudando nosotros mismos? Ninguna especie optimiza el bien común. La especie, de hecho, ni siquiera la especie, los individuos optimizan el bien individual, incluso la naturaleza. No, no estoy de acuerdo. Yo sí lo creo. No, yo no. No, porque es que si no, no podríamos tener ecosistemas. Necesitamos de uno y el otro y de optimizar eso a tal medida que los nutrientes que yo saco te sirvan a ti para poder comer como árbol, ¿cachai? Ya. Y que venga la bacteria y pueda generar, no sé, otra cosa. Está bien. Tú promueves la existencia del ecosistema porque es necesario para ti. La razón detrás de que la naturaleza promueva la creación de ecosistemas, porque la naturaleza funciona igual a través de individuos. Absolutamente, pero es esa relación Sí. de cooperación la que hace que exista. Sí, pero ¿por qué lo hace cada individuo? Su óptimo es que exista el ecosistema. El óptimo de esta alerce es que este ecosistema existe. Pero si su óptimo no fuera con un ecosistema y su óptimo fuera estando solo, él no colaboraría para la existencia de un ecosistema, no tendría ningún incentivo. Que nosotros somos súper imperfectos porque no podemos resistir el frío, entonces generamos ropa, no podemos cazar todo el tiempo, entonces cultivamos, ¿no es cierto? Vamos arreglando el mundo para nosotros, para este ser que no es perfecto. Pero nunca existió alguien que se expanda tanto, nunca alguien había sido tan... Pero a lo mejor en la historia puede que no sea el último. Estamos como retrocediendo, o sea, nos estamos mirando como parte de un entorno, sino como de verdad somos el centro de todo. Y en parte sí, porque somos los que pensamos, ¿no? Pero es que por eso hemos hecho daño, ¿cachai? Porque en el fondo somos nosotros que queremos mantener este estilo de vida y que queremos tener toda la tecnología, y si para eso necesitamos extinguir o arrasar o plantar, está bien, o preservar, pero es por mi necesidad. Pero ¿quién dice que mi necesidad es la correcta? Hoy día estamos arrasando para mantener X y en 20 años más vamos a decir cómo podemos ser tan imbéciles, porque en esa época era tan fácil resolverlo y hoy estamos sufriendo la consecuencia. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo hoy día por un tema de irracionalidad o por simplemente egoísmo, de no estar dispuesto a hacer algo que no me afecta a mí directamente, estamos tomando decisiones que son incluso perjudiciales para nuestra especie. Que es súper duro, vamos a terminar más deprimidos que la chucha Sí, después que de yo ya me este estoy viaje. deprimiendo. ¿Qué había? No, pero ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hoy día ser feliz
o el objetivo es tratar de llevar la sociedad en una dirección más correcta. Y al final yo creo que los cambios que se requieren son tan profundos que hay momentos en que en verdad se requiere un poco de depresión para estar dispuesto a cambiar. Si al final del día la angustia o ¿cómo es La conciencia. fight or fly es una fuerza que es fundamental para que los seres tomen decisiones difíciles. La vida encuentra la forma, incluso en los lugares más extremos. Nada está separado. El pasado, la ciencia, lo que somos hoy, todo se conecta. Y para estar siempre conectados está Wi-Fi 7 de Telsur. La relación del ser humano con la naturaleza es tensa, ¿no? No es una hada mágica y maravillosa donde, no sé, perdimos un equilibrio idílico. No es que estábamos en el paraíso antes de las máquinas y los teléfonos celulares. Las mujeres morían en el parto, las pestes. O sea, ¿qué decir? El ser humano realmente, claro, se apropió del planeta, pero en esto de protegerse ante la inclemencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, el punto ahora es que como reconocemos que al final del día igual somos mamíferos, igual somos naturales, desde los afectos, parece que más nos recordamos ahora animales, que es de lo físico, ¿cómo entablamos una relación mejor donde sabemos que no se trata de un volver a un pasado idílico, porque no hubo, sino más bien donde no sigamos estando en Marte, ¿no? Esto como de que estamos colonizando todos los espacios y creyendo que esto es normal, ¿no? Pero también es cierto que el ser humano, como ha evolucionado a través de la tecnología, o sea, lo que no hizo evolutivamente, o sea, nosotros no generamos más garras o digamos, no cambiamos nuestro cuerpo para adaptarnos, sino que construimos tecnologías para evolucionar, pero la naturaleza tiene tiempos más lentos para recuperarse. Ese es el descontrol, ¿no? Que nosotros intervenimos de una manera en la cual la naturaleza no tiene tiempo de reaccionar, ¿no? Nosotros alteramos los tiempos de evolución y ese es un problema serio. Entonces, el tema es cómo nos hacemos cargo de esa responsabilidad. En vez de demonizarnos y decir como los malos de la película, somos los que tenemos más responsabilidad y por eso tenemos que ajustar, ¿no? Ajustar nuestra forma de vida. Nosotros y la naturaleza, ¿no? Como siempre, ¿en qué momento se divide? ¿En qué momento el ser humano es el ser humano y la naturaleza? Y no somos un todo, porque nosotros también podríamos ser una especie invasora dentro de la naturaleza, ¿cachai? Yo diría esto, el ser humano por alguna razón, desde que se dio cuenta de la tragedia que es su vida, ¿en qué sentido? De que venimos al mundo conscientes del tiempo, conscientes de la muerte, conscientes de un montón de cosas, no nos preguntaron cuándo nacer, estamos acá, nos hacemos cargo. Entonces eso es muy trágico, ¿no? La condición es muy trágica. Pero cuando uno se sale de este como dolor narciso, digamos, de la existencia, ¿no? De que mi vida es trágica, sí, pero también la de todos los demás. Y uno se da cuenta que en el fondo tampoco es tan distinto del drama que tiene una planta en la Amazonía para poder tomar un poquito de sol. Cuando uno se da cuenta que en todo lo que vive hay un pequeño microdrama de la existencia y que de una u otra forma también hay belleza ahí y también hay una bondad, ahí uno ya se encuentra, sin necesidad como de algo místico, más mágico, sino más bien reconocerse uno en su tragedia como uno más dentro de muchas otras. Yo creo que eso es sano y quizás así nos abonamos más con la naturaleza. 1, 2, 3. La naturaleza a veces está presente pero no la sentimos. A veces creemos que no la necesitamos, pero en los últimos tiempos la ciencia ha comprobado que la naturaleza es parte fundamental del bienestar. Así como mental, ¿no? Y de la salud mental, también física. Nosotros en Sobre la Tierra estamos constantemente caminando en bosques muy bonitos, en praderas maravillosas, y logramos hacer que nuestras conversaciones se conecten mucho con la naturaleza. Pero también, como los peripatéticos, el caminar nos ayuda a reflexionar sobre los lugares donde estamos, pero también sobre la vida.
¿Qué pasa cuando te reencuentras con estos lugares, conociendo un poco tu historia y todo? ¿Qué es lo que te pasa cuando te vuelves a insertar en medio de la naturaleza? Rápidamente entro en la mejor versión de mí misma. Hay como una conexión como con una sensibilidad más sutil, Y eso, con el silencio, claro, con sentir que eres parte de algo que es más grande. Estaba pensando en el miedo, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo del mundo natural o la naturaleza. Si uno vive en una ciudad y no tiene contacto con la naturaleza puede parecer un lugar muy amenazante. claro, desconocido. Aquí hay una inmensidad. Muchas veces uno olvida como que hay una separación de la naturaleza de nosotros con el medio ambiente. Y a veces se nos olvida, porque nos ponemos por sobre todo, ¿no? Nos ponemos por sobre este lugar que estamos caminando, nos ponemos por sobre el resto de los animales y todo tipo de vida en el planeta. Nos ponemos sobre entonces y nos olvidamos que somos parte de esa naturaleza. Sí, precioso. Ahí están, mira, ahí aparecieron. Oh. Mira, ahí hay una chiquitita, ahí está. Ya, Pati, mira, aprovechando que hicimos este break, te quiero presentar este Vivo Break, que es una compota súper rica. Está hecha en base a yogurt, no tiene azúcar añadida, sin preservantes, sin colorantes y sin saborizantes. ¿Qué mejor? Bien natural, en un lugar natural, no necesita refrigeración. Eso es clave. ¿Qué mejor? Sabroso, muy rico. Cuerpo y entorno, ¿no? ¿Qué pasa con eso a ti? Creo que las aguas mandan, como dijimos, que estamos al lado de un lago, y uno siempre está como buscando las aguas, tierra y agua, ¿no es cierto? Y hay algo que yo creo que es arcaico en nosotros, que es como querer fundirte, ser parte, como los niños. Los niños Claro. ven el agua y lo único que quieren es Estar ahí. estar en esa agua. No lo piensan. No quieren usar zapatos. Y yo creo que eso está en nosotros así como muy a flor de piel. Hay poco espacio para un juego más ¿Primitivo? Un abrazo de oso. ¿Cuánto pensamiento racional existe detrás de la mirada que nosotros tenemos sobre el medio ambiente? Y en esto, te digo porque al final es todo, uno se lo olvida porque hay en el lenguaje se habla mucho de defender la tierra, ¿no? Y los animalitos, qué sé yo, pero en el fondo lo que defendemos cuando estamos tratando de conservar es nuestro estilo de vida, porque el ser humano va a pasar por acá. El primero que va a caer con nuestros cambios climáticos acelerados vamos a ser nosotros. Exacto. Y la Tierra, en una cosa de tiempo, se va a volver a regenerar y va a tener su equilibrio de nuevo sin el ser humano, o con menos seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, como que me interesa ese pensamiento sobre el tema medioambiental. El ser humano en la naturaleza no dura un día, es decir, somos extraordinariamente frágiles. Uno de los libros que escribí se llama Animales Enfermos. Sí. El ser humano es muy frágil, es alguien que si no tenemos cultura, moral, es decir, medicina, una serie de cuestiones que hemos hecho de forma ortopédica para poder subsistir, no duramos. O sea, nos creemos superiores pero yo creo que en realidad todo lo que hemos hecho, y demasiado claramente, ha sido de verdad para poder subsistir. El arte y la cultura uno podría decir que es un valor agregado para la comunidad. Que es algo que
que tiene un impacto directo también en la formación de conciencia, en cambios muy grandes. O sea, cuando tú llegas a una ciudad como Venecia y ves San Marco, o cuando llegas a París y ves el Louvre, algo pasa que te hace creer en que como humanidad podemos ser magníficos. Y eso hace que cualquiera, el más pequeño, el que está ahí mirando, pueda creer también en sí mismo. Nosotros tenemos la convicción de que el ser humano tiene mucho más que decir cuando está conectado en lugares maravillosos y cuando está caminando. Esa es la esencia de Sobre la Tierra. Nos gusta que se converse y que se pongan en duda las cosas porque es la única manera que tenemos de entender este nuevo mundo que nos toca vivir. Muchas gracias. Esto se llama Sobre la Tierra el programa. Sobre la Tierra, anótelo. Y vamos a estar volando todo el año en JetSmart, así que me van a ver bien seguido acá. ¿Ya te pasaste? Llevamos 3 temporadas Sobre la Tierra y se está convirtiendo en un archivo de una época, de un momento que se está viviendo en Chile y sobre los desafíos que tenemos con el medio ambiente. El tiempo es harto, es poco, de acuerdo a nosotros, pero si pusiéramos al centro la comunidad y el bienestar de todos, los tiempos crecen. Si lo vemos desde el punto de vista individual, los tiempos son súper acotados. Pero cuando empezamos a hacer comunidad y tenemos que velar por un bienestar que trasciende un poco más las generaciones, ahí los plazos se corren. Y ahí es más bonito, y tiene más sentido también. La colaboración es lo más importante. Obvio. Chile hoy invierte un 0,41% del PIB, el porcentaje más alto del Producto Interno Bruto en ciencia, uno de los porcentajes más altos a lo largo de la historia. En los países OCDE invierten de 3 a 5%. Chuta. El mínimo es llegar al 1. No es fácil, por eso con lo poco que invertimos se hace muchísimo. ¿Necesitamos más? ¿Queremos más? Sí. Pero también hay que comunicarlo, ¿sabes? Y que también tiene que tener una traducción en la ciudadanía. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la naturaleza y también por qué llegaste a estudiar biología? O sea, algo tiene que haber ahí igual, ¿o no? Para mí, estudiar biología era poder entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros. La filosofía sí es una potencia de cada uno de nosotros, creo yo. Lo que pasa es que como toda disciplina se educa, tiene un método y uno lo entrena. Por mucho tiempo se pensó que la razón no era emocional. Todo lo que eran las emociones, los afectos, el cuerpo, era terreno animal, irracional, salvaje. Naturaleza. Mientras que la razón era control, norma, frialdad y como rigurosidad, ¿no? Desafectada. Entonces, no sé, pienso en Humberto Maturana, que falleció hace un tiempo atrás, pero maravilloso, el biólogo y filósofo, contando un poco, en el fondo, la racionalidad siempre es alguna emoción que se despliega y eso es animalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no se nos olvidó y ahora estamos recuperando, que no hay razón sin emoción. Y ahí el arte, ahí la naturaleza, las emociones, las pulsiones, los afectos son dimensiones que nos constituyen y probablemente el primer pensamiento no salió desde una pregunta, sino desde un encuentro corporal con... O sea, yo me imagino siempre como dos neandertales o Homo sapiens que estaban ahí todos juntos, venía quizás algún depredador y ellos como que se acercaban y de pronto como que en la mirada se encontraron, en la caricia, que es lo que dice Maturana. Y como que el encuentro del otro
no desde el uso, o sea, la mano que manipula, la mano que toma, que usa, que mata, sino la mano que acaricia, o sea, como desde el cuidado también la palabra, ¿no? El tratar de entender al otro. Entonces yo creo que cada vez queda más claro, en una era donde se habla mucho de las emociones y no sabemos dónde están, cómo ubicarlas, cuando uno entiende que la racionalidad tiene que ver con eso, yo creo que uno se empieza a ubicar mejor. Como yendo como algo más grande, ¿cachai? Siento que el amor y la ternura es lo que te hace humano. Es el amor a uno mismo. Pasamos por etapas de crecimiento donde nos odiamos un poco, no nos reconocemos, y en el momento, al menos a mí me costó aceptarme y decir, me quiero, y no sentirme ajena a lo que soy para poder amar a un otro y para poder dar de verdad y que trascienda. Así que con eso terminamos, espero que les haya gustado. No se olviden que estamos también en YouTube en un resumen y tenemos en las redes sociales mucho contenido sobre la Tierra. Vienen desafíos nuevos, así que los espero aquí mismo, en Sobre la Tierra.